a diferencia, esto es lo que yo le diría a Calderón y se lo digo, tú, a diferencia de los demás, no puedes poner el pretexto es que yo lo heredé, porque tú heredaste de tu antecesor de tu mismo color de partido una baja en la incidencia y tú la subiste 192%. Ahorita estamos en un vacío. En la cuarta. No, ahorita no hay oposición. O sea, la oposición que existe. No existe. Obrador los hizo giras. Sí. Los desmadró Obrador. A ver, tú dime cómo pueden hacerle para superar por el bien de todos, primero los pobres. Ellos no tienen todos los resultados. Es imposible. Es refundarse. Las opiniones de Eddie y Ochoa representan a millones de mexicanas y mexicanos. El apoyo, los apoyos que también disquedaban, ¿no? Porque pues si analizamos la era neoliberal, bueno, desde Salinas de Gortari podríamos encontrar su solidaridad y de ahí me puedo ir uno por uno mencionándote todos. Pero ¿dónde está la lana? ¿Dónde estaba la lana? Tú platicabas con la gente y la gente te decía, a mí me venían y me dejaban un saco de cemento y un tinaco antes de las elecciones o alguna despensa. Entonces yo no encontré ni he encontrado en las derechas y en las ultraderechas un proyecto realmente de nación a corto, mediano y largo plazo enfocado a ir abatiendo la desigualdad que tanto daño nos ha hecho. Y la desigualdad no es agarrar y ponerse a repartir dinero como la gente lo pretende. La desigualdad es equilibrar, ¿no? Que simplemente le negaba todo el acceso al libre mercado a la mayoría, al colectivo. ¿Por qué? Porque no les daba poder adquisitivo, porque les arrancaba el poder adquisitivo, porque los ahorcaba con los sueldos, porque el salario mínimo no tenía ninguna intención de crecerlo, porque no tenía ninguna intención de generar economía en escala y generar circulante. Claro. Realmente eso no puede ser un proyecto de nación. O sea, el que tú le des un tinaco antes de las elecciones, un saco de cemento y una despensa a una persona, realmente no la estás brindando equidad de oportunidad y prosperidad compartida. Y sí me apasiona ver cómo pueden defender un proyecto que abandona completamente a una sociedad que tanto ha necesitado y cómo pueden ser tan cínicos de decir que ellos quieren venir a rescatar algo cuando ellos fueron los creadores de la fábrica del hundimiento de México, los neoliberales y los conservadores. Ellos, México siempre ha sido un país y una nación rica en recursos, rica en territorio, rica en cultura, rica en sociedad. Y todos o muchos de nosotros, que éramos más chicos, y había un control mediático en la era neoliberal y conservadora donde solamente la gente escuchaba lo que le decían en 2 noticieros de la mañana y 2 noticieros de la noche y algunos poquitos diarios y algunos poquitos espacios de la radio, pues obviamente que la gente creía lo de un peligro para México. Claro. Pero yo les he explicado la fórmula de demostrarles cómo la gente se desengañó. ¿Cómo? Si tú tienes un proyecto que llega con Andrés Manuel López Obrador, con toda esa carga de información por décadas de un peligro para México, y a final de cuentas la gente decide la alternancia, es porque llegó el hartazgo. Porque si con todo y todo él llegó, que ha llegado desde Felipe Calderón, ahorita hablamos de eso, pero miren, ya, borrando esa parte, sin borrarla, porque obviamente es un abuso y obviamente fue fraude, pero ya hablando de la alternancia, de cuando llega en 2018, fue por el hartazgo. Pero yo me pregunto, si al señor le cayó la pandemia, el momento más difícil que ha pasado la humanidad a nivel vidas, a nivel salud, a nivel economía mundial, a nivel PIB, a nivel... You name it, como dicen, tú nómbralo, claro. ¿Ok? Y el señor logró tener 30 millones de votos. Y después de lo que hizo con todas esas mega vicisitudes, ojalá y le hubiera tocado como a los neoliberales y no le hubiera tocado una pandemia. O sea, si Andrés Manuel López Obrador y su gobierno no hubieran transitado por esa pandemia, imagínate de por sí todo lo que logró, lo que no hubiese logrado, porque no hay gobierno que no te diga que la pandemia les medio amarró las manos 1 año y medio para proyectos, para infraestructura, para presupuestos, para el PIB, para lo que tú quieras, mexicano. Llega Fox con la alternancia, termina el sexenio y a final de cuentas quedan, vamos a decir, ganó López Obrador, pero vamos a decir que simuladamente quedan empatados. No creció 7 millones de votos, ¿verdad? ¿Qué te da a entender eso? ¿Que gustó el sexenio y el proceder de Fox o que realmente no le había gustado al pueblo? Le dieron la espalda. Que no le había gustado. Ahora me voy a la contraparte. Llega López Obrador, votan 30 millones y llega Claudia y votan 37. ¿Qué te da a entender? ¿Que gustó o que no gustó? Que gustó, sí. Porque no es lo mismo que dar empate o en diferencia por 1,000 votos que por 7 millones. Este mundo es equidad de oportunidad y prosperidad compartida, no regalos. ¿Por qué tuvimos que llegar a que la oposición dice que son regalos? Es porque no entiende que hizo una fábrica de pobres que les negó las oportunidades de alimento, de vivienda, de estudio, de salud, de conectividad, de transporte, y ya que lo hereda el poder de bien ganado
un proyecto que sí se fija en la gente, dice, oye, yo no tengo una varita mágica para ahorita poner 400,000 escuelas, 20,000 casas. Yo necesito que estas personas que dejaron abandonadas sin prestaciones, que son adultos mayores y que trabajaron y aportaron muchísimo al país y que hoy no tienen ni para una casa, ni para una renta, ni para comer, ni para salud, yo tengo que alivianarles la vida en lo que voy al mismo tiempo paralelamente construyendo un nuevo modelo de país donde todos los que nazcan tengan asegurado, como dije, alimento, techo, estudios, servicios de salud, servicios de transporte y hasta conectividad. La 4T es un proyecto alternativo de nación que se construyó por Andrés Manuel López Obrador y acuñó en un libro que a quien guste lo puede leer para que lo pueda entender y que el proyecto es a corto, mediano y largo plazo. Eddie, ¿tú crees que los partidos de oposición están a punto de desaparecer? No, porque desgraciadamente todavía hay un nicho en el planeta, porque hay que hablar del planeta, claro, sí, que vive en esa burbuja de código postal sin alfiler. Entonces ese de esa burbuja, al revés, ese de esa burbuja te va a contestar como contesta esta actriz, que ni voy a darle publicidad porque verdaderamente ojalá y no la quiero, no me la encuentre nunca en mi vida, porque es una persona deleznable como se ha expresado los mexicanos, y decir, migajeros, morenacos, pordioseros. Clasismo. Cuando ella nunca nació en una casa donde no había que comer, donde no había acceso a los estudios, donde no había acceso a los servicios de salud, donde a lo mejor hasta tu padre o tu madre tuvieron que fallecer jóvenes porque tenían un techo de asbesto, donde cocinaban, porque de nada de eso se habla. Cuando yo, que tengo 49 años y que mucha gente que ha pasado, que tienen distintas edades, porque podemos verlo y analizarlo, cuando hemos tenido puros presidentes neoliberales y conservadores, o en su mayoría, que dicen que aman a México, dicen que su mayor honor y aspiración fue ser presidentes, y en el momento que terminan se van corriendo a España y se van corriendo a Estados Unidos y no vuelven a México y no vuelven a hacer nada por México. A ver, entonces yo pregunto, ¿necesitamos una silla para tú amar a tu nación y a tu pueblo y a tu población para hacer algo por ellos? ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué los abandonaste? Porque lo único que tú querías era el poder, utilizarnos, saquearnos, robarnos y después irte a vivir como rey. ¿A poco Andrés Manuel López Obrador empezó de cero? O sea, él llegó y Peña Nieto tenía 0 muertos en su sexenio. Claro. Y Calderón 0 muertos en su sexenio. Y él disparó. Por favor, si nosotros ahorita sacamos la gráfica y tuviésemos aquí un pizarrón, nos daríamos cuenta quién fue el que realmente detonó el derramamiento de sangre, la colusión y la corrupción y convirtió el país de a lo mejor 8 grandes carteles que había en 20,000 mini carteles y aparte diversificó y le permitió diversificar el crimen organizado en diferentes actividades, fue Felipe Calderón. No lo digo yo, lo dicen los porcentajes. A diferencia, esto es lo que yo le diría a Calderón y se lo digo, tú, a diferencia de los demás, no puedes poner el pretexto es que yo lo heredé, porque tú heredaste de tu antecesor de tu mismo color de partido una baja en la incidencia y tú la subiste 192%, mientras que Peña heredó un alza de 192% y Andrés Manuel López Obrador heredó un alza de como lo dejó Calderón, ¿sí o no? Totalmente. ¿Tengo o no tengo razón? Olvídense de lo que diga yo, porque miren, yo soy como una basurita más en el aire. Hoy estoy, mañana no estoy, soy un ciudadano más, pero lo que yo aspiro y por qué hago todo esto, siempre me preguntan, oye, ¿por qué gratuitamente haces todo esto? Gratis, nunca, en ningún lado no has monetizado un centavo. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es que las nuevas generaciones no olviden esto para que no vuelva a suceder. Perdón, todos podemos perdonar, pero el que tiende a olvidar, tiende a que vuelva a pasar. Digo, no es lo que dice Eddie. Para todo yo te voy a dar un argumento. No es lo que dice Eddie. Si lo que yo estoy aquí diciendo no tuviera congruencia o no tuviese congruencia, tú explícame por qué en la era neoliberal y conservadora no subieron los salarios mínimos más que la parte inflacionaria. ¿Y por qué llega López Obrador y dice, ¿qué es esto? Están matando de hambre a la población. Lógico, la oposición tiene que nacer nueva. Yo te lo digo. Sí. Mientras sigan con las ¿Por qué es siglas, necesaria, no crees, Eddie? Muy necesaria. Yo ruego por ella. Claro. O sea, ruego por ella, pero mientras sean los mismos colores, las mismas siglas y las mismas caras, esa ecuación está destinada al fracaso. Y luego los mismos discursos de denigración y de golpeteo en vez de proposición. Mira, ni siquiera hoy las izquierdas, una se parece a la otra por país. ¿A poco la izquierda de aquí es igual a como era la izquierda de Venezuela? Honestamente, no tiene nada que ver. Nada. O la izquierda de algún país de Europa. O la izquierda de antaño. Por eso me gusta hablar de progresismo. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Tú no puedes llegar a un lugar y decir, dame. Y tú como ciudadano no ofrecer que vas a cumplir. Claro. La primera oposición somos nosotros, porque nosotros, por quien votaste, tú te debes de convertir en la primera oposición para cuidar al que votaste. Por supuesto. Luego la segunda oposición es el que piensa diferente. Totalmente. La tercera es el que desea que te vaya mal.
Y la cuarta es la que desea y trabaja Pero para que te estamos de vaya acuerdo mal. que ahorita estamos en un vacío. Es la cuarta. No, ahorita Estamos- no hay oposición. O sea, la oposición No. que existe. No existe. no hay Obrador, nada. O Obrador sea, les hizo giras. Sí. Los desmadró Obrador. oye, pero ya podrían por lo menos tener una discusión en vez de estar hablando de puras groserías y A palabras. ver, tú soeces. dime cómo pueden hacerle para superar por el bien de todos, primero los pobres. Ellos. No, No sobre tienen. todo los Es resultados. imposible. Es refundarse. Es que no tienen con qué superar esa frase. Bueno, pero Está tampoco complicado. han hecho nada ni siquiera para renovar sus cuadros. Y lo que significó la cuarta transformación. No entienden eso. ¿Alguna vez el Fisgón lo explicó o le dijeron lo diferente de la cuarta transformación y por qué caló tanto, tan hondo? Porque fue pacífica. Por eso yo hablo de la fórmula ganadora siempre. Y digo, si tu fórmula ganadora fue el proyecto alternativo de nación, la gestión, la austeridad republicana y todo lo que hicieron en ese primer periodo, y tan fue ganadora que Es un creciste 7 millones de votos casi, no estés tratando de inventar el hilo negro, ya tienes la fórmula ganadora. Claro. Nada más síguela superando, corrigiendo y aumentando. Piensa. Un mensaje todos los días y a cada minuto y a cada segundo, pensar en el prójimo. Quien piensa en el prójimo se aleja completamente del individualismo y por ende del neoliberalismo y por ende del conservadurismo. Quien piensa en el colectivo se acerca al progresismo. Hay que pensar en el prójimo, hay que edificar a base del bien del prójimo y hay que eliminar el egoísmo. Yo creo que el egoísmo le ha hecho un daño tremendo a este mundo y por supuesto el supremacismo, el racismo, elitismo y clasismo, que es gravísimo. Pero si piensas en el prójimo, ya no puedes ser racista. Le dieron al clavo en todo. Eso que dijeron lo puedes encontrar en la fila de las tortillas, en la carnicería, en la tiendita de la esquina, en el mercado. En cambio, lo que dicen los conservadores siempre la escuchas en las mesas de análisis de ADN 40, de MBS, de Latinus, de TV Azteca, de Fórmula. Siempre, lo mismo de siempre. Dando consejos de qué es lo que tiene que hacer México desde Tijuana a Cancún, sin nunca salir de ese estudio. Y por eso siempre estamos viviendo tiempos muy interesantes. Todo lo que dijo es para analizar, porque así opinamos millones de mexicanas y mexicanos. Si tú le preguntas a la gran mayoría de la gente que se fue a Estados Unidos a buscar una mejor vida y le preguntas por partido, no por político, por partido, quiénes son los culpables de la situación del México actual, en primer lugar te van a poner PRI-PAN. Sí, porque Morena viene llegando. Y es una cosa que olvidé decir en el video pasado. Cuando pasa un problema de inseguridad como en Salamanca, Guanajuato, y cuando es de Morena, le echan la culpa a todo Morena. Cuando pasa en Guanajuato, que es del PAN, le echan la culpa a Morena. Entonces, no entienden. Y como dice Eddie, llevan 7 años y no han podido quitarse esa frase de por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo les vas a ganar? O sea, ¿con qué discurso de derecha vas a salir? ¿Con la de Salinas Pliego? ¿Con la de Milei? ¿Que viva la libertad? Admirando a un país como Estados Unidos donde ya no aguantan a su gobierno y le están marchando de manera multitudinaria y todavía dicen quiero ser como ese país. Se acabó. Ya no pueden usar a ese país como ejemplo. No pueden costear su salud, no hay seguridad como la había antes, no hay desarrollo como hay antes. Se están deshaciendo de los migrantes que eran los que levantaban ese país. Entonces el discurso de la derecha se desgastó. Pueden pasarse todo el día hablando mal de López Obrador y lo pueden destruir, pero no pueden destruir el obradorismo.